Me encuentro con Nelly Jiménez Torres. Ella es maestra de comunicación, formadora de docentes y autora del libro Activa tu aula. Qué maravilloso tener profesionales que no solamente tienen como pasión el enseñar, sino también generar esa experiencia, plasmarla y convertirla en un libro y ponerla a la disposición no solo de los estudiantes, sino también de los maestros. Bueno, con ella vamos a hablar sobre cómo fomentar la participación activa de nuestros estudiantes. Bienvenida. Buenas tardes, Miss Frida. Buenas tardes, queridos Radio Escucha. Agradezco el espacio que nos brinda a nosotros los docentes y a otros profesionales para hablar de un tema tan importante que es la educación. Y el día de hoy hablaremos de educación en los adolescentes. Que es un poco complicado, ¿no? Porque hablamos de la educación, por ejemplo, de niños, el nivel inicial, nivel primaria, pero cuando decimos secundaria, como que se activan esas antenitas de SOS, y decimos qué complicado es trabajar con adolescentes que se encuentran en una etapa de muchos cambios, ¿no? Y a eso se suma de repente la familia, las situaciones que se viven, pero ahí estamos los maestros para trabajar con nuestros jóvenes que están en una etapa donde todo lo cuestionan. Sí, todo lo cuestionan y están llenas de incertidumbres y dudas. Y a veces consiguen las respuestas en lugares inadecuados. Nosotros, los maestros, somos los que debemos formar a estos adolescentes a tomar las mejores decisiones. Y eso no debemos hacerlo fuera de clase, sino dentro de clase a partir de las diferentes áreas. Cuando uno estudia la carrera dice, bueno, yo voy a ser la maestra que va a provocar, una maestra provocadora, constantemente va a lograr la participación de sus estudiantes, pero resulta que cuando llega la realidad, sales de la universidad, te vas a una aula llena de estudiantes y de pronto uno dice, ¿y cómo hago para captar la atención de todos, para lograr realmente la participación de todos ellos? ¿Qué estrategias podríamos tomar? Para iniciar una clase tienes que enganchar a tu estudiante. El adolescente es muy disperso porque hay un bombardeo de información que nos da las redes sociales. Entonces nosotros tenemos que luchar contra ello, pero tenemos que usar esas estrategias, aplicaciones a nuestro favor. Por ejemplo, en mi caso yo utilizo bastante podcasts, audios, videos que tomo de las redes sociales con el fin de que el adolescente cuestione y asuma una postura crítica frente a realidades tan cercanas a nosotros, al país, a la región, al mismo barrio, y para que ellos tomen decisiones sabiamente y generar cambios de conducta. Oye, es que eso es un poco ponerse en el lugar de nuestros estudiantes, ¿no? De conocer cómo es que el cerebro de ese adolescente que está con tantos cambios, que tiene muchas incertidumbres y es muy crítico, ¿no? Nos critican mucho a los adultos, nos cuestionan, que es bueno eso también, pero de pronto entrar en su mundo, ¿no? Como darle esa estrategia de que ellos graben un podcast, que usen redes sociales. Yo le preguntaba a mi sobrino, que es adolescente, ¿quién de todos tus maestros para ti es un buen maestro? Y entonces me daba nombres, el tal, no, y de pronto me decía, la maestra tal es bien chévere. Y yo le decía, ¿y qué es chévere, no? ¿Por qué es chévere? Y entonces me decía, sí, porque me manda a hacer TikTok y sobre la temática que está estudiando, pero con lo que está en el contexto, ¿no? Que prepare un TikTok y para hacer ese TikTok no puede ser muy largo, tiene que ser cortito. Y entonces yo decía, mira, cómo está movilizando aprendizajes en nuestros estudiantes con lo actual, ¿no? Porque a veces tenerlos sentados a los chicos escribiendo toda la pizarra llena y que ellos repitan y transcriban, como que eso ya no es participación activa, ¿no? Bueno, en mi caso yo utilizo videos, como te decía, pero también textos. Artículos de opinión que tomo de los periódicos, de las redes sociales, o que nos ofrece Minedu con los programas, los planes de trabajo que nos dan. A partir de ello, el alumno
desarrolla pensamientos complejos. Tiene que analizar, tiene que interpretar, cuestionar, tomar una postura, investigar para dar fuentes de información con argumentos sólidos y también contextualizar a su entorno más cercano, al país, al mundo. Y por otro lado, hacer la intertextualidad, porque nosotros leemos cuentos, leemos textos positivos, leemos periódicos. Él tiene que relacionar su aprendizaje con ello. Yo fomento bastante la expresión oral. Hago que los chicos participen en debates, diálogos concertados, mesa redonda, que graben programas radiales. Eso les emociona a ellos, ¿no? También dramatizan. He hecho monólogos. El año pasado en el colegio que trabajé hicimos un festival de cuentacuentos. Son alrededor de 52 estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de secundario bajaron a contar cuentos a los niños de primaria. Al principio algunos no se atrevían, son tímidos, decían, no me va a salir, profesora, no, pero poco a poco dándole la confianza para que ellos puedan expresar sus habilidades. Al final decía, lo logré, profesora, y con los ojitos brillantes me decía, lo hice, profesora, lo hice. Esa es la verdad, es la mayor satisfacción que puede tener un maestro. Justamente el enfoque del área de comunicación es ese, ¿no? El enfoque comunicativo, de hacer que el estudiante viva la experiencia de realmente comunicarse, de utilizar su oralidad, de promover en él que él quiera aprender, ¿no? Y comprender, porque sabemos por la prueba PISA que uno lee y los que leen no todos entienden, ¿no? Entonces, ¿esto a qué se debe? Como profesora de comunicación, ¿qué consejos nos puedes brindar para los maestros podamos promover en nuestros niños un buen desarrollo? Ya estamos finalizando casi el año, que salga una A o AD en lo que es el área de comunicación. En cuanto a la comprensión lectora, tenemos que utilizar diferentes estrategias, diferentes tipos de texto, argumentativo, narrativo, ver las características, las necesidades de cada salón. No puedes hacer una sesión estandarizada, tú tienes que acomodarte de acuerdo a las necesidades que tiene el alumno en la caracterización y el logro a seguir. Tienes que preparar los instrumentos de evaluación, las rúbricas o listas de cotejo, justamente teniendo en cuenta esas potencias que quieres resaltar en los adolescentes. Que eso es importante, ¿verdad? Tú, a lo largo de toda tu trayectoria como formadora, has logrado tener un producto de ese trabajo, de esa experiencia, y nos traes una propuesta. Sí, justamente el día de hoy vengo a presentar el libro Activa tu aula. En este libro trabaja 3 capítulos. Cada capítulo trabaja una unidad. Cada unidad es una situación significativa que desde mi experiencia creo que los problemas más frecuentes que pueden tener los adolescentes ahora. En el primer capítulo abordo equidad de género. Yo creo que es importante darle a los estudiantes, adolescentes, las herramientas y recursos para que puedan defenderse y tener una postura en cuanto a la equidad de género. Estamos viendo la violencia todos los días en la televisión y en nuestro entorno. El segundo tema es el uso de las redes sociales. Tenemos que cuidar la estabilidad emocional de nuestros alumnos, la salud emocional. Ellos bajan aplicaciones, se crean perfiles y de repente ya son víctimas de grooming, sexting, ciberbullying, que también lo abordo en mi libro. Y por último, el tema de discriminación. Ustedes saben que la discriminación acá en el Perú está normalizado, por lo tanto, de esa discriminación nace el acoso y la violencia escolar. Los alumnos tienen que saber respetar y tener empatía ante la diferencia para que puedan vivir en una sociedad sana, que es lo que pretendemos todos los maestros. Oye, y este libro realmente es significativo para el estudiante, porque lo va a poder aplicar, lo va a poder utilizar. Sí, el libro está dirigido para maestros de comunicación, de los que enseñan desarrollo personal, tutoría, inclusive para padres de familia, porque se coloca videos, hay historietas, inclusive estoy trabajando con canciones, aquí está el QR para que pueda descargar, se les hace las preguntas motivadoras, cuestionadoras, para desarrollar justamente su pensamiento crítico, que nos falta bastante potenciar esta capacidad en los adolescentes, y el maestro
va a guiarse de estas sesiones y va a adaptar a su aula, a las necesidades que él tenga y en la sesión. Planteo las sesiones de una forma correlativa, progresiva, para el logro de una evidencia. Por ejemplo, uno de ellos planteo una mesa redonda, en otra actividad es un guión de radio que me funcionó de maravilla a mí. Entonces, eso es lo que yo busco con este libro, motivar e inspirar a los demás maestros. Mira, es muy bueno el planteamiento, porque si yo soy madre de familia y de pronto me llega este libro a mis manos, no necesito ser una maestra para poder aplicarlo, porque veo que aquí tú muy bien has plasmado los 3 momentos más importantes de una sesión pedagógica, y a veces vemos que a nuestros hijos les falta como que algo, como que en el aula no ha completado todo. Entonces de repente por ahí yo puedo reforzar, o como maestras podemos ver, he puesto todo de mí, pero siento que no todo el salón ha captado lo que he querido dar, ¿no? El propósito no se ha logrado. Entonces aquí encuentran este recurso como maestra, y viene, porque a veces son temas un poco como que no hay mucha información, ¿no? O cómo traerla al aula. Entonces veo que aquí tú has plasmado muy bien para que esto sea muy fácil de utilizar, ¿no? Y de poder complementar. Quiero agradecerte infinitamente por este aporte que estás haciendo a la educación. Eres admirable, te admiro como docente. Me motiva mucho el hecho cuando un docente no se queda con el conocimiento, sino el conocimiento lo comparte con los demás. Yo te felicito, te deseo los grandes éxitos y que este sea el primer libro de muchos otros más. Tienes las cámaras para que puedas despedirte de nuestro público. Muchísimas gracias a la Miss Frida y al público que se digna a escucharnos, y ofrezco este trabajo fruto de 30 años de experiencia. Enseñando a adolescentes no es una tarea fácil. Estamos llenos de retos y dificultades que tenemos que ir afrontando. Pero yo comparto mi experiencia humildemente para que otros maestros puedan lograr el aprendizaje efectivo en los adolescentes. Y también para los padres de familia de adolescentes, porque hay temas que no se atreven a hablar con sus hijos. Y esto puede ser para que puedan hacer un diálogo asertivo y conocerse más entre padres e hijos. Gracias por la invitación. Definitivamente, Nelly, tienes un propósito, y el propósito como docente, como ser humano, es compartir y plasmar todo ese conocimiento que tienes para dar a los jóvenes que tanto necesitan de personas, de profesionales que los puedan entender, que les puedan facilitar el mundo, porque este mundo es tan complicado para ellos que necesita de personas que le podamos transmitir a su lenguaje, a su manera, cómo es que se tiene que trabajar. Te felicito, éxitos, y queridos amigos, aquí sumamente motivados, nosotros nos vamos a una pausa comercial y volvemos.